Diego Borja, candidato a la vicepresidencia del Ecuador por parte de la Revolución Ciudadana, habla de la coyuntura actual, de lo que no ha hecho el presidente Noboa y también habla de los proyectos que tiene la Revolución Ciudadana. Yo tengo entendido que Diego Borja, tiempo atrás, se alió junto a Lenín Moreno y Esa Gallada. Él fue una de las personas que en estos últimos días hizo la paz con el expresidente Rafael Correa. Ambas partes concluyen que en este momento vale más recuperar el país que tener riñas políticas que no llevan a nada. Pero también hay parte del pueblo ecuatoriano, esa parte que apoya la Revolución Ciudadana, que no está tan contenta por el simple motivo de que puede venir un Lenín Moreno 2.0. Cosa que yo veo poco probable dadas las circunstancias actuales. Y usted, como ecuatoriano, si apoya a la Revolución Ciudadana, ¿cree que Diego Borja será una pieza fundamental para Luisa González? Que recordemos, Luisa González todo este tiempo ha pasado estudiando la situación del país, y eso lo demuestra cada vez que sale en una entrevista. A continuación le quiero dejar las palabras de Diego Borja. Diego, ¿me escucha? Buenos días, ¿cómo está? Gracias. Ahora siempre hay que preguntar si nos escuchan o no nos escuchan, porque el tema de internet, el tema de comunicaciones está fatal por el tema eléctrico. A esto nos ha conducido la clase política del país. Diego, buenos días. El que no nos escucha es el gobierno de Noboa, porque continúa con una política en la cual nos tiene a oscuras a los ecuatorianos en todo sentido. Y esto es estricta responsabilidad de él. Él ha querido montar el relato de que se debe a que falta la lluvia, a que los otros gobiernos no lo hicieron. Él no lo hizo. A él le dijeron sus técnicos y su ministra, la que acusó de sabotaje, le dijeron que si es que se comía las reservas de Masar, que es como la pila del país, si se comía esas reservas no íbamos a tener luz tarde o temprano. Ellos se comieron esas reservas entre julio y agosto, que si hubiéramos tenido esas reservas, este momento estaría funcionando la represa de Paute y no tendríamos los cortes de 14 y 17 horas al día. Y no lo hizo. Y entonces, ¿quién tomó esa decisión? La tomó él. ¿Y sabe lo que hizo para esconder la decisión que tomó? Le acusó a su propia ministra de sabotaje. Entonces, que no nos venga aquí a decir que esto es culpa de la lluvia, porque él estaba advertido de que debía guardar las reservas de Masar, hacer las respectivas mejoras en las plantas termoeléctricas del país, darles mantenimiento, ampliar su capacidad, etcétera. Y claro, como no lo hace, hoy día estamos sufriendo los ecuatorianos. ¿Qué hacer? Ustedes son gobierno, pongamos en la parte ya futura, llegan al gobierno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque es verdad que el vicepresidente no tiene funciones, sino solamente desempeña lo que en este caso Luisa González le asigne, pero en todo caso usted es un economista muy visionario, un economista que puede ayudar muchísimo en la parte económica del país, Diego. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo con Luisa y con el resto del equipo de la Revolución Ciudadana que mis funciones estarán en el área económica. ¿Y qué hacer? Me pregunta usted. Lo primero que hay que hacer es apoyarle a la gente con créditos del gobierno y créditos blandos que no sean una carga para que pueda comprar la planta de generación de 1000 a 1500 kilovatios, la persona que necesita para vivir en el día a día, que si no prende su negocio, no come. Me refiero a una panadería, un salón de belleza, una pescadería, una carnicería, una vulcanizadora, una mecánica. Si esas personas no tienen electricidad, simplemente no pueden brindar su servicio o vender su producto y no comen. Entonces, eso es lo más importante, lo más urgente. Es más, ojalá lo haga el propio gobierno de Noboa, porque esto no puede esperar 7 meses. Pero al mismo tiempo que haríamos eso en lo inmediato también repararíamos todas las plantas hidroeléctricas que no están funcionando. Le pongo algunos ejemplos. Salitre, Quevedo, Esmeraldas están o no funcionando o funcionando a menos del 20% de su capacidad. Eso es inmediato, pero inmediato. Ahora, un poco más mediato es ampliar la capacidad de generación termoeléctrica, mejorar la capacidad de generación hidroeléctrica. Me detengo aquí un minuto. En el Plan Maestro de Electricidad hay más de 25 proyectos hidroeléctricos que no se cumplieron porque no quisieron y que responden a un esquema de estiaje distinto al de la Amazonía. Eso podrían haberlo hecho, no lo hicieron en 7 años, por supuesto. Eso no puede hacerse de la noche a la mañana, pero lo puede hacer. La
interconexión con Perú. Del lado de la frontera del Ecuador y del lado de la frontera peruana se requieren aproximadamente 600 millones en conjunto y usted tiene la interconexión con el Perú. Una buena negociación de compra de electricidad a Colombia. El reemplazo de las lámparas incandescentes por las lámparas LED. No le ayudan a generar más energía, pero sí a ahorrar. La provisión de electricidad o de luz, en este caso, en carreteras y parques, por ejemplo, de manera fotovoltaica, con energía solar. Usted genera de otra manera energía. Poner en funcionamiento los 9 proyectos que quedaron al final del gobierno de Guillermo Lasso y que Noboa no los quiso hacer. O sea, ahí le he dado algún menú de acciones que se pueden hacer desde el primer día, pero claro, hay que decirle a los ecuatorianos que no es que se va a resolver esto ni en 100 minutos ni en 100 horas. Esto empieza a resolverse desde el primer día, pero toma su tiempo. Pero Diego, cuando se empieza hay la oportunidad de terminar, pues el problema es que no se empieza y nos desespera porque no hay la fecha tope, pues Diego. Exactamente, acá ni siquiera se empieza, como usted bien lo ha dicho. La propuesta nuestra de solución para este problema es empezar desde el primer día. Y claro, va a tomar su tiempo, pero lo que sí le puedo asegurar al pueblo ecuatoriano es que con estas medidas al menos vamos a disminuir las horas de corte. Lo que estamos viviendo, 14, 16, 17 horas de corte, es inhumano. Es inhumano. El día de ayer yo hacía una visita al sur de Quito y parecía que estábamos en guerra. El sur de Quito absolutamente apagado, los negocios apagados, los comercios apagados, la gente con la angustia y la desesperación de no poder generar su ingreso y no poder llevar el pan de cada día a la casa. Esa es la tónica de toda la sierra ecuatoriana, de toda la costa ecuatoriana, de todos los poblados grandes, medianos y pequeños. Ahora, están poniéndole veritas a San Pedro para que afloje la llave y llueva. Se soluciona temporalmente, porque vino otro estiaje y estamos peor que antes si no se toman estos correctivos, Diego. No se soluciona y hay que decirle a la gente con todas sus letras. ¿Por qué? Porque lo que haría el gobierno es volverse a comer la reserva de hidroeléctrica, ¿no es cierto?, para llegar disque a Navidad o a vísperas de las elecciones con electricidad y disminuir el impacto a través de todos sus sistemas de comunicación falsetas que tiene y pretender que la gente se olvide de todo el drama que hemos vivido. Pero una vez más, ser irresponsable, no guardar la reserva, porque el resto del año 2025, según lo que dicen sus propios técnicos, también vamos a tener un problema de estiaje y es más, algunos de ellos dicen que esta situación de gravedad energética se va a extender hasta abril del próximo año. Entonces no se soluciona de esa forma, se soluciona planificando y haciendo bien las cosas. Él, el día del debate, recordemos que dijo que era experto eléctrico, dijo que el problema no era de generación sino de transmisión. Pues bueno, no ha hecho nada ni con generación, ni con transmisión, ni con distribución, ni con ninguno de los aspectos que contempla la provisión de energía para la gente. Bueno, está claro el tema eléctrico. Diego, le escuchaba entrevistas a Luisa González, su compañera de fórmula, y al ser preguntada por qué se bajará el IVA al 12%, ella dice que sí. Usted es el experto económico, usted se va a hacer cargo de la economía del país. ¿Qué dice al respecto? Totalmente de acuerdo, y le doy la razón. Cuando subieron el IVA del 12 al 15%, disminuyeron las ventas y por tanto también disminuyeron las compras. ¿Por qué? Porque se le quitó plata al bolsillo a las personas para darle a un gobierno inútil, inepto. Entonces, ¿qué sucedió al final? Como bajaron las ventas, bajó la recaudación tributaria. Lo que esperaban recaudar con el aumento del IVA disminuyó porque no se vendió. La Cámara de Comercio, tanto de Quito como de Guayaquil, ha dicho que en el primer semestre de este año, 2024, se vendió menos que el primer semestre del año pasado. Y claro, se recaudó menos. Entonces, si usted le deja la plata en el bolsillo a la gente y la gente compra y compra más, y al mismo tiempo tiene una política para aumentar el empleo y emplea más, tiene más de este ingreso, va a recaudar más sin necesidad de cargarle la mano a la gente. Eso yo lo hice ya en el año 2009 cuando fui ministro de Economía en un momento de crisis. No subimos el IVA y sin embargo pudimos recuperar la economía. Ahora se ratifica que es mejor bajar el IVA al 12% que estar en el 15%, Diego. Por supuesto, como le digo, deja dinero en el bolsillo de las personas compran más y el Estado recauda más.
Diego, ¿qué hacer con el tema de la refinería del Pacífico? Eso tiene que ser una refinería, así fue el objetivo, así fue la planificación que ha recibido tantas críticas y críticas, Diego. Mire, permítame hacer aquí también una reflexión. ¿Qué han hecho los últimos 3 gobiernos? Han destruido la capacidad de refinación del petróleo de nuestras refinerías. El Ecuador tiene 3 refinerías, Esmeraldas, Shushufindi y La Libertad. Han destruido la capacidad de producción de derivados. ¿Y qué han hecho? Crear un gran negocio de la importación de derivados. Entonces destruyen la capacidad de producción de derivados interna y hacen el negocio de la importación de diésel, de gasolina y a precios mucho más altos en el mercado internacional. Y luego, ¿saben qué nos dicen? Que hay que quitar los subsidios. No, lo que está sucediendo acá es que como destruyeron nuestra propia capacidad de generación de derivados, compran derivados de afuera y eso es caro y luego le quieren cargar la mano también a la gente. ¿Qué hay que hacer? Volver a potenciar esas refinerías, construir una nueva refinería. Mire, una nueva refinería le puede costar al Ecuador unos $2,000 millones. Y lo que nos cuesta en comprar afuera gasolina y diésel es más que lo que nos costaría invertir en una propia refinería. Entonces, por supuesto, hay que cambiar drásticamente la política petrolera, no solo la de refinación del petróleo, sino la política de extracción de petróleo. Hoy día la caída es tan grave y lo hacen a propósito, porque quieren decir que como el Estado no puede producir, entonces ahora sí hay que privatizar los campos petroleros. Eso es un nuevo latrocinio que le quieren hacer al Ecuador. El tema del gas es otro punto. No producimos nada prácticamente, teniendo varios yacimientos identificados, Diego. Totalmente de acuerdo. Mire, aquí tenemos 2 grandes problemas en resumen. Uno es los más de 240 mecheros en la Amazonía que están quemando gas. O sea, no solo que contaminan al ambiente, sino que además desaprovechan un gas que podría servirnos ahora, en estos momentos, para producir algo de energía, al menos para autoconsumo de la zona petrolera. Y el otro es el campo Amistad en la zona del Golfo. He estado conversando con técnicos en el área y me dicen que Colombia y Perú producen alrededor de 1.200 millones de pies cúbicos de gas. Más o menos lo mismo Colombia y Perú. ¿Sabe cuánto produce Ecuador? 20. O sea, simplemente no estamos produciendo, con el consiguiente desperdicio también de ese recurso. ¿Para qué? Para generar el gran negocio de la importación de gas doméstico. Y entonces no hacemos lo que debemos hacer en el plano del gas y luego se crea un negocio privado para la importación de gas para las familias. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes desde el gobierno, Diego? Mire, hay que poner nuevamente en marcha el proyecto de explotación del gas en el campo Amistad y en otras zonas del Golfo. Si Colombia y Perú tienen gas en esa misma zona, en la zona gasífera, ¿por qué no va a tener el Ecuador si estamos en la misma, digamos, falla geológica, en el mismo plano geológico, ¿no? Entonces seguramente también habrán yacimientos en el Ecuador no explorados, porque no se hace exploración, que también es lo que sucede en el ámbito petrolero. Las reservas están disminuyendo en el ámbito petrolero porque no se hace exploración. Entonces hay una política deliberada para destruir nuestra capacidad de autosuficiencia energética y ponernos en alta dependencia de la importación de combustibles. Conversamos con el economista Diego Borja Cornejo, candidato a vicepresidente de la República del Ecuador por la Revolución Ciudadana Lista 5, acompañando a Luisa González. Diego, un sector que pide a gritos atención, asistencia gubernamental, es el sector agrícola. ¿Qué tienen ustedes preparado para ellos? Una política agrícola de financiamiento agresivo, tanto para la producción de alimentos de la sierra como para la producción de productos exportables de la costa. Pensémoslo de esta manera. La sierra da de comer al país, en términos generales, da de comer al país y financiar, ayudar con obras de infraestructura, con canales de riego, con tecnología, con acceso a fertilizantes, con capacitación de la mano de obra y también con otras cosas, con plantas de generación eléctrica, por ejemplo, de talla mediana y pequeña para la zona agrícola de la sierra, con conectividad para que la gente, los jóvenes de la sierra puedan adquirir profesiones o
menciones técnicas a través de institutos virtuales, no solamente quedarnos en una visión del agro, de provisión de pobreza, que es lo que sucede hoy, sino generar una política en la cual la gente del agro se vea tan bien que no tenga que emigrar ni a las ciudades internamente ni fuera del país. Eso para el tema serrano. Y para el tema costeño, una política de incentivo a la producción de bienes exportables, porque eso es la dolarización. Si usted no exporta cacao, café, camarón y otros productos, banano, etcétera, no va a tener dólares. Entonces, hay que pensar en la provisión de alimentos, que básicamente nos da la serranía, y en la provisión de dólares, que básicamente nos da la costa. Estamos en un mundo globalizado este rato, ¿no? La gente puede vender en el mundo entero todos sus productos. Así es. Y lo que hay que hacer es facilitarles los canales para que la gente pueda colocar productos que son muy demandados, muy apreciados en el exterior. Le pongo un ejemplo. La quinoa de nuestra serranía es muy apreciada en el exterior. El amaranto. El Ecuador podría ser autosuficiente en papa, por ejemplo, y muchas veces tenemos en la serranía ecuatoriana sobreproducción de papa que se resuelve bajando el precio y no generando nuevos mercados para exportar o para proveer. Por ejemplo, podríamos exportar derivados de la papa. Entonces usted tiene una visión muy precaria en los gobiernos anteriores sobre el tema agrícola. Y acá hay que tener una visión del siglo XXI en la cual veamos al agricultor como una persona que no solo nos facilita la vida a todos, sino que puede ser próspero, que puede ser abundante y vivir muy bien en la zona agrícola y no necesariamente tener que buscar oportunidades en las ciudades o fuera del país por falta de apoyo a su actividad. El economista Diego Borja Cornejo interviene en Noti Impacto. Gracias a ustedes por seguirnos. Candidato a vicepresidente de la República del Ecuador por la Revolución Ciudadana, lista 5, acompañando a Luisa González. Usted es el experto económico. Desde que tengo uso y razón, se habla en el país de créditos a largo plazo y bajo interés. Ha sido el tema de toda mi vida. En mis 50 años de vida he escuchado lo mismo y lo mismo. Siguen repitiendo lo mismo. Y no terminamos de convertirle en un verdadero centro financiero al Ecuador, darle las facilidades para que venga la banca internacional a invertir en el país y bajen las tasas de interés, porque el interés que cobran los bancos es un interés chulquero en el Ecuador, y con la veña y paciencia de los gobiernos de turno. Diego, ¿qué planteamos en ese tema? Mire, exactamente, ahora hay que preguntarse por qué lo han hecho así. Porque son gobiernos que han beneficiado enormemente a los banqueros en desmedro del resto de los ecuatorianos. Son gobiernos que han trabajado para la banca, no han dado paso a la entrada de la banca internacional, no han provocado modalidades de baja de la tasa de interés, y al revés. En el último acuerdo que firmó Noboa, óiganme bien, Noboa, con el Fondo Monetario Internacional, se prevé incluso una nueva alza de las tasas de interés. No lo han hecho todavía porque obviamente la población se les diría más en contra, ¿no? Pero está firmado eso incluso, aumento de tasas de interés. Entonces son gobiernos que han trabajado para la banca. Un gobierno que trabaja para la gente, un gobierno que pone en primer lugar a la gente, también tiene que ocuparse de utilizar todo el ahorro nacional que existe, porque no me van a decir a mí que no existe ahorro nacional, pero no se lo pone a disposición de las personas, porque prefieren ponerlo a disposición de un pequeño grupo con altas tasas de interés, en vez de poner a disposición de muchas personas con bajas tasas de interés. Esa política hay que cambiarla, permitiendo la entrada de la banca internacional, nuevamente construyendo una banca pública que funciona. Han destruido la banca pública. Y eso también contribuye a que la banca privada ponga las tasas que le dé la gana en, por supuesto, desmedro de la mayoría de los ecuatorianos. ¿Se puede cambiar esto? Sin duda. Mire, básicamente hoy día la mayor parte del crédito se le coloca para crédito de consumo, en vez de colocarlo para crédito productivo, para crédito comercial, para crédito de construcción, ¿no? Entonces, claro, se coloca en crédito de consumo porque se cobran altísimas tasas de consumo. Mire usted cuánto nos están cobrando en las tarjetas de crédito. En los créditos de consumo son altísimas, del orden del 16, 17, 18% y más, ¿no?
en vez de colocar a tasas mucho más razonables para la producción. Diego Borja Cornejo conversa con nosotros. Él es candidato a vicepresidente de la República del Ecuador por Revolución Ciudadana Lista 5, acompañando a Luisa González. A los jóvenes en los últimos años, quizás la última veintena de años, le dicen libre acceso a la universidad. ¿Qué hacemos con eso, Diego? Apenas hay 1,000 cupos, 2,000 cupos y se presentan 20,000, 30,000, 50,000 jóvenes. ¿Qué hacemos con eso? Hay que crear más universidades, más infraestructura. ¿Qué hacemos con eso, Diego? Mire, hay que crear más infraestructura de acceso a la universidad. Más, mucho más. Hay que crear sistemas de educación virtual, tanto universitarios como tecnológicos. Hay que generar una capacidad de conectividad en las zonas rurales y en las zonas urbanas marginales muy alta. Si usted hace una inversión en conectividad, usted podría tener multiplicados los jóvenes con acceso universitario y con acceso a educación técnica, porque podría proveer carreras completas virtuales, no necesariamente presenciales, aunque también hay que construir más infraestructura presencial. Entonces hay que hacer un combinado entre provisión de educación por medios virtuales, que hoy día además está de moda en el mundo. Muchos ecuatorianos estudiamos, yo mismo ahora estoy estudiando una maestría en inteligencia artificial de modo virtual con una universidad española. Igualmente pueden tener acceso miles, millones de jóvenes en nuestro país a educación técnica y universitaria virtual, pero eso implica hacer las inversiones en conectividad que los gobiernos no lo han hecho, porque la gente para los últimos gobiernos sobra. En cambio, para nosotros, para la visión de la Revolución Ciudadana, la gente es lo principal, la gente es lo primero. Por eso decimos, con el poder de la gente, para la gente. Diego, su candidata a la Asamblea en la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño, está en línea, en línea telefónica, le está siguiendo en línea, así que mándele un saludo. No, a Mireya un abrazo, un saludo y además un gusto compartir con ella este desafío. Aquí hay que decirle a la ciudadanía que en estos tiempos, cuando uno se mete a hacer política, es únicamente con la visión de servir, y esa es la vocación de Mireya, es la vocación de los candidatos de la Revolución Ciudadana. Hay otros, claro, que se meten para servirse. Ya hemos visto a este presidente candidato que lo que ha hecho es servirse del poder, no servir a la gente. Y en el caso de Mireya, de probada experiencia al servicio de las personas, de manera que apoyo a ella personalmente y políticamente. Gracias, Diego. Un buen día en la parte final a usted. Igualmente, gracias a usted por la oportunidad de dialogar con la provincia de Bolívar. Un saludo para todos los bolivarenses. Mire, una provincia con tanta potencialidad, con varios pisos climáticos, con capacidades en la agricultura, en la agroindustria, en el turismo, en la educación, ¿no? En la cultura. Es cuna de elementos culturales importantísimos en nuestro país, el carnaval, la gastronomía, etcétera. Entonces, veámonos como un país grande otra vez, como un país que puede darle una forma de vivir adecuada y buena a su gente. Y eso es lo que queremos hacer. Un gran abrazo para Bolívar. ¿Cuándo viene a la provincia, Diego? Muy pronto, porque una de mis responsabilidades es todo el camino por la sierra. Ahí estaremos. De ley, entonces, por acá le esperamos. Un gusto, Diego. Gracias, igualmente. Y de momento esto ha sido todo. Recuerde dejar su me gusta y seguirme. Nos vemos más tarde.